Bueno, buenos días allá en Baja California. Muchas gracias por estar en esta sesión que, bueno, vamos a tener eh, dos conferencias. Esta es más complementaria de la primera que tuvimos sobre diseño de redes LAN. Vamos a hacer un par de ejercicios. Espero que sea muy rápido, claro y que les aporte un poco, les amplíe un poco sobre el diseño de redes de datos. Entonces, nos quedamos en la última sesión sobre este tema. Habíamos visto sobre el direccionamiento, sobre las clases sobre cómo estaban clasificadas las direcciones IP. Vimos un poco sobre las clases, los rangos, cuáles eran privadas, cuáles eran públicas. Vimos también que la clase C, sobre todo este rango, era como el más conocido, el 192.168.0.0, era el más utilizado, creo que a nivel mundial. Entonces, vamos a trabajar sobre ese ejemplo en los siguientes ejercicios. También vimos un poco cómo es que funcionaban las direcciones IP en la red de Internet. Vimos que el direccionamiento privado normalmente lo tenemos dentro de las organizaciones y para una operación interna, y es decir, privada. Entonces, esos rangos de IPs privados, esas direcciones no salen, o sea, esas IPs no se ven en la Internet. Como se muestra en esta imagen, las direcciones privadas o direcciones IP de clasificación privada nunca van a enviarse, o nunca va a haber paquetes de información que se intercambien sobre la Internet utilizando esas direcciones como origen o como destino, ¿sí? Para ello, mencionábamos que hay un método o un protocolo que se llama NAT, que es Network Address Translation, que es el que nos permite comunicar una red privada con una red pública y viceversa. Y, por ejemplo, nos decía, creo que Hugo, si no recuerdo mal, que por ejemplo, él necesitaba o iba a poner otro servicio, un servidor, no recuerdo de qué era, en su red privada, y entonces probablemente iba a necesitar otra red, otra IP pública. Entonces le decía que era posible tener muchos servicios, muchos servidores, o un número no determinado de servidores en una red pública, en una red privada, y utilizar una sola IP pública. Es decir, todos nuestros servicios van a salir a Internet a través de la IP pública que nos haya asignado nuestro proveedor de Internet. Bueno, esos eran lo que estuvimos platicando en la última sesión. En esta ocasión, pues vamos a ver un poco de subdireccionamiento. Y veíamos que para qué se había creado el subdireccionamiento. En primer lugar, aquí les traía aquí varias razones, y la razón principal es porque las IPs ya no alcanzan, aunque en un principio cuando se definió este número finito de IPs, parecían demasiadas. Ya al punto en el que estamos, pues ya no alcanzan, y por eso también se ha ampliado a otro protocolo de direccionamiento IP que se llama IP versión 6. El que vamos a ver hoy es IP versión 4. Entonces, pues, esa es la razón principal, aunque también, pues, para una mejor organización, optimización de la red, mayor seguridad y control en el tráfico, pues es recomendable hacer una subdivisión de nuestras redes en pequeños segmentos o en segmentos justos o necesarios para poder tener un mejor control de la información o del tráfico que tenemos en nuestra institución o en nuestra oficina o en nuestra organización, ¿sí? Entonces les traigo esta imagen donde vamos a ver un poco los detalles de qué es una dirección IP versión 4. Todos conocemos una IP versión 4, tal vez no sabíamos que era versión 4, pero la notación decimal que conocemos comúnmente traigo el ejemplo más común, que es esta, por ejemplo, 192.168.1.0. Pero esta es una representación decimal de un número binario. ¿Por qué trabajamos en binario?
acuérdense que estamos en el mundo digital. El mundo digital, pues, lo podemos resumir en dos estados, 0 y 1. Entonces tenemos que en una señal digital pues se representa como el 1 como un voltaje, digamos, o una señal, y el 0 como no señal. Entonces, por ello es que trabajamos en un sistema binario, porque estamos en un sistema de comunicación digital, ¿sí? Entonces, tenemos una dirección IP, se conforma por 4 octetos. Es decir, cada octeto son 8 bits, por lo tanto tenemos 4 por 8, 32 bits, que conforman una dirección IP versión 4, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos el valor binario y al revés el valor decimal de un octeto o de una dirección IP? Bueno, como saben y como les acabo de comentar, pues estamos trabajando en notación de 2 o en notación binaria. Por lo tanto, el valor de si trasladamos nuestra IP decimal a una notación binaria, tendríamos que tener 32 bits, ¿sí? 32 bits que se representan cada bit en un 1 o en un 0. Y se separan en octetos. Entonces podemos agarrar un solo octeto, por ejemplo, el primero que tenemos acá, el del lado izquierdo. Voy a pasar la diapo para verla mejor, ¿sí? Tenemos el octeto número 1, que en decimal es 198. La representación binaria es 1, 1 y todo lo demás en 0. ¿Por qué? Cada valor del bit, el valor final decimal del octeto en binario, resulta de la suma del valor de cada bit. Y se suman solo aquellos valores del bit que están con el valor en 1, ¿sí? Entonces, estos son valores fijos de cada uno de los bits. El primer bit es 2 a la 1, perdón, 2 a la 1, 2 a la 0, por lo tanto es 1. Después 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, y así nos vamos hasta el 128, ¿ok? Entonces, para obtener el número decimal, tenemos que colocar los unos en las posiciones correctas para que la suma nos dé el valor decimal. En este caso, si es 198, para lograr ese valor decimal, tenemos que poner en 1 el bit con valor 128 y en 1 el bit con valor 64, porque tenemos que 128 más 64 son 192, ¿correcto? Si alguien tiene alguna duda o quiere decir algo, por favor me lo indica o abre el micrófono y adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de determinar el valor binario, pasar a notación binaria de una notación decimal. Entonces, este es 198, perdón, 192, 168, ¿cómo lo determinamos? Entonces sería haciendo la combinación de dígitos para que nos dé ese valor, que en este caso sería el 1 en 128, el 1 en 32 y el 1 en 8. Y eso nos da 168, ¿correcto? Después el 1, muy fácil. El primer bit lo tenemos en 1 y por lo tanto tenemos un valor decimal de 1. Y el último, pues en este caso es 0, así que pues todos los bits de ese octeto estarían en 0, ¿sí? Entonces, por cada octeto, nosotros vamos a tener de 8 bits, vamos a tener entonces 2 a la 8 combinaciones o valores. Vamos a tener 256 valores de ese octeto, y vamos a empezar contando desde el 0, es decir, el valor, tenemos 256 combinaciones, ¿correcto? Pero el valor decimal tendríamos de 0 a 255, ¿sí? Comenzando, por ejemplo, con este octeto, por ejemplo, el 4, que está todo en 0, y el 255 sería todos los bits en 1, ¿sí? Entonces tendríamos de 0 a 255, y con ello
las 256 combinaciones posibles por octeto, ¿sí? Pero la suma de todos estos octetos, de todos los bits que conforman la dirección IP, nos da el número total de combinaciones posibles, es decir, el número total de direcciones IP que se pueden asignar. Es un número, como ven, finito de combinaciones. Entonces tendríamos que 2 a la 32, que son 32 bits, nos da un total de 4.294.967.296 direcciones IP. Este número, cuando inició el mundo de la Internet, pues parecía un número inalcanzable, pero pues en la actualidad, teniendo una población de, ¿cuántos millones somos? 6.000 millones, algo así, más. Y pensando que al menos un 80% tiene un dispositivo y además las organizaciones pues tienen todavía, ¿cuántas organizaciones hay en el mundo que requieren de también direcciones IPs públicas? Pues es un número que fácilmente ya está siendo rebasado. Entonces, por ello es que también se realiza, y bueno, la razón principal por la que se hace el subdireccionamiento IP, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Si ya lo sabían, si voy más rápido, a lo mejor esto ya se lo conocen, o tienen alguna duda, algo de lo que dije hace un momento. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, entonces continuamos. Antes de entrar en detalle al subdireccionamiento, vamos a ver cómo se conforma una red. En este caso vamos a seguir utilizando el ejemplo de la dirección de red que, como les decía hace un ratito, es una red de clase C privada, es decir, una dirección que solamente podemos usar al interior de nuestra institución, de nuestra organización o de manera doméstica, pero esa dirección IP jamás va a ver la luz en Internet, digamos. Entonces, nuestra dirección de red, la clásica 192.168.1.0/24, ahorita vamos a ver qué significa. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y me dice qué significa. Máscara de subred 255.255.255.0. En este caso, el rango de host iría de la 192.168.1.1 a la 254. Y la siguiente IP es la dirección de broadcast. ¿Alguien me puede decir qué es una dirección de broadcast? ¿O por qué se podría utilizar o para qué se reserva esa dirección como una dirección de broadcast? Que es la última dirección disponible de la red, que es la 255. Como quedamos hace un ratito, tenemos 256 valores posibles en cada octeto. Por lo tanto, el cuarto octeto va de 0 a 255. En este caso es el último valor del octeto. ¿Alguien me dice qué es la dirección de broadcast? ¿Sí me escuchan? Sí lo escuchamos, maestro, y sí se nos hace muy interesante lo que nos plantea, pero sí nos está hablando pues ya en un aspecto de programación al rescatar el conocimiento de la numeración binaria. Y precisamente por eso ahorita accedí yo a la plataforma de Muro, porque nos compartieron el usuario y contraseña para poder consultar pues cada una de las presentaciones que usted ha venido haciendo, pero no me da acceso. No se preocupes, no sé quién es, Lilia. Sí, Después confirmamos si quieren los accesos para que puedan consultar todas estas presentaciones, materiales. Hay otros materiales pues, más explícitos del tema. Esto pues más que nada es para que tengan un panorama general. Digo, estos son, si ustedes atienden una red, por muy pequeña que sea, y por muy pequeño el rol retomando los términos de seguridad de la información que nos dio Jaid, con el menor privilegio
es muy importante que conozcan por lo menos cómo se conforma una red y por qué se subdivide y a lo mejor hacer algún ejercicio de subdivisión. ¿Sí? Entonces creo que es importante que lo conozcan y por ello es esta sesión complementaria. Vamos a unos ejercicios muy simples para que vean. Entonces, bueno, sabiendo que esas, no sé si hay algo más, Lilia, perdón. No, está bien, es que este nuevo lenguaje de comunicación tiene que ser practicado, ¿verdad? Ahorita, y como nos preguntaron cuál era nuestra función, yo ahorita estoy en el área administrativa y soy docente. Sí conozco un poquito de esto, pero sí he estado fuera de este concepto. De hecho, hice 7 semestres de informática, pero pues la vida te va llevando por diferentes caminos y pues como el inglés, si no lo practicas, no lo sigues usando, pues se va quedando dormido ahí en nuestro subconsciente. Así Gracias. es. Aunque yo diría que es como, que es como andar en bicicleta. A lo mejor no aprendiste hace muchos años a andar y después pues dejaste la bicicleta, pero vas a ver que con un par de sesiones lo vas a recordar. Es algo que eh, son temas, digo, por lo menos para mí son muy interesantes. Digo, uno que está en esta parte de los datos, de las redes, etcétera, pues tienen mucha predisposición para ello. Yo creo que si están aquí, pues van a ver que les va a ser muy útil y lo van a recordar fácil. ¿Sí? Bueno, continuando un poco, seguimos con el mismo ejemplo, la dirección IP 192.168.1.0, que es la clásica, es una dirección de red. Ya vemos ahí su notación binaria y también vemos la máscara de subred, máscara de red. ¿Qué es la máscara de red o de subred? Bueno, es un valor que nos indica cuál es, y sobre todo esta información se utiliza cuando se enruta el tráfico, cuando se manda un paquete y se dice, se envía a un puerto o a un destino eh, eh, a través de un dispositivo, por ejemplo, de un router o de un switch, capa 3, por ejemplo. Con esta información de la capa de red, el dispositivo sabe hacia qué puerto enviarlo o si no lo tiene en sus listas, también para decir, bueno, aquí yo no lo conozco, así que no descarto este paquete. Esta dirección, esta máscara de subred nos indica eso, nos indica cuál es la red, hasta qué parte del octeto de esta dirección de red corresponde al prefijo de la red, al que nos indica dónde está un subconjunto de direcciones o de equipos o de dispositivos que están en el mismo sitio o en la misma conexión lógica. Y la siguiente porción, o sea, normalmente la máscara de subred la podemos ver siempre en una notación decimal como 255, 255, 255 o 255 también puede ser el último octeto o puede ser otro número binario. Y lo que nos va a indicar es hasta dónde tenemos del octeto la porción de red y generalmente nos indica con los bits del octeto en la posición de 1, no de 0. Por ejemplo, aquí tenemos que la dirección, la máscara de subred llega hasta el tercer octeto. Es decir, ¿cuántos bits son? Son 3 por 8, 24. Por eso es que teníamos en la anotación previa, voy a regresar tantito, /24, porque son el número de bits de la máscara de subred y es la que nos va a indicar cuál es el prefijo de nuestra red, cuál es nuestro grupo. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí 3 computadoras, esta máscara de subred me va a indicar que todas esas computadoras están conectadas a esa red, a ese prefijo. En este caso, 192.168.1.
¿sí? Punto 0. Porque el último octeto no tiene valor en este caso. Entonces, nos indica que todas nuestras computadoras conectadas en esta red van a tener ese prefijo, 192.168.1. Y de ahí, según la configuración, puede ser, en este caso, como es máscara de subred 24, o sea, de los 24 bits, va a ser la primera dirección IP válida 1 hasta la 254, ¿correcto? Que puede tener nuestros dispositivos. ¿Sí? Entonces, esa es la función de la máscara de subred. Nos indica cuál es el prefijo de nuestro grupo de dispositivos al que está donde están conectados nuestros dispositivos. Si, por ejemplo, yo entro a la configuración de un equipo y veo que uno tiene 192.168.1.10 máscara de subred, como la que vemos aquí en los primeros octetos en 255, y luego tengo otra que dice 192.168.2.0 y la misma máscara, nos va a indicar que esos dispositivos no están conectados a la misma red, que son dos redes diferentes. Y por lo tanto, que si no hay un protocolo o algo que se haya hecho específicamente para que se comuniquen entre ellos, no se van a ver, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve saber la máscara de subred de la dirección IP de nuestro dispositivo o de la dirección de red que nos hayan asignado. ¿Ok? Después tenemos la parte de la derecha que está donde tenemos la línea punteada, nos va a indicar la porción de host, es decir, nos va a decir cuántos bits nosotros tenemos disponibles para asignar las direcciones IP a nuestros equipos, a los que se van a conectar a esa red, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, 8 bits, ¿sí? 8 bits, si hacemos el cálculo de 2 a la n, 2 a la 8, son 256 combinaciones, como había dicho, son 256 combinaciones, no valores, entonces con valores de 0 a 255, donde el 0 ya es nuestra dirección de red, que ya la tenemos aquí, y el 255 es la dirección de broadcast. ¿Qué es la dirección de broadcast? Es una dirección que los equipos de conmutación de datos, switches o routers, etcétera, utilizan para enviar mensajes a todos los dispositivos. ¿Sí? Cuando el switch, bueno, no solo el switch, sino otros dispositivos utilizan esa dirección destino para decirles al siguiente equipo, por ejemplo, si el switch donde estamos conectados todos nuestros equipos recibe un paquete con una dirección que termina en 255 o que termina en, bueno, vamos a seguir con el ejemplo, en 255 y sabe que es una dirección de broadcast, manda ese paquete a todos los dispositivos conectados en esa red, ¿sí? A los que tenga alcance, por supuesto. Entonces, para eso funciona una dirección de broadcast. Entonces me van preguntando todo lo que necesiten que amplíe, etcétera, o si no lo saben, también no hay problema. Entonces, aquí les dejo 3 pasos para obtener la notación de una red a partir de una dirección dada, ¿sí? O sea, para obtener toda la información que vimos ahorita de una dirección dada, ¿cómo le vamos a hacer? Primero vamos a tener el número de bits que corresponden a la red y luego el número de bits que corresponden para los hosts, ¿sí? Ya vimos ahorita cuál era una parte y cuál era la otra. Luego vamos a convertir a notación binaria esa IP y vamos a obtener y la máscara de subred para obtener la dirección de red, el rango de los hosts y la de broadcast. Y finalmente vamos a convertir nuevamente la dirección IP binaria perdón, a convertir a binario los datos que ya obtuvimos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio muy rapidito. Primero, y seguimos con el mismo ejemplo. Bueno, con una dirección IP, por ejemplo, de esa red. Aunque no sabemos todavía si es de esa red, pero si ponemos atención, lo vamos a saber. Tenemos una dirección IP dada que es 192.168.1.15 y nos dice que es de máscara de 24 bits. Es decir, es la misma máscara que estuvimos viendo hace un momento. ¿Cómo vamos a obtener el número de bits de red?
cuando tenemos un ejemplo así, que puede ser totalmente, una notación totalmente distinta, o de otra red, etcétera, puede ser pública, puede ser de otra clase, ¿no? Siempre vamos a hacer la siguiente operación. De los 32 bits que conocemos, que se conforma una dirección IP versión 4, le vamos a restar el total de bits de la máscara, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 32 menos 24, total de bits menos total de bits de la máscara de su red, nos da que tenemos 8 bits para host, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a convertir nuestra dirección IP y la máscara de red para obtener la dirección de red. Acuérdense, la dirección de red es la que nos indica el grupo de dispositivos donde está, el grupo de direcciones IPs que se le puede asignar a nuestros dispositivos. Y en este caso tenemos una IP, es decir, esta, por ejemplo, puede ser la IP de nuestra computadora ahorita, ¿no? Entonces, la máscara, vamos a convertir esa dirección IP en notación decimal, que es 192.168.1.15, a notación binaria. Entonces, tenemos que, ya lo habíamos hecho hace un ratito, los primeros 3 octetos, o sea, tenemos el primer octeto con los 2 primeros bits en 1, que nos da una suma de 192, después el octavo, el sexto, el cuarto bit en 1, con eso nos da el valor, obteniendo el valor decimal de esos bits, nos da que es 168, y el 1, bueno, es el primer bit siempre en 1, y ahora el 15, acuérdense, que es los valores de los bits son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, para llegar a un valor de 15, si el quinto bit ya es 16, por lo tanto, ese bit ya va a estar en 0 y el resto de la izquierda también va a estar en 0 porque ya todos son superiores a 15, ¿sí? Entonces ahí fácilmente vemos que si ponemos todos los demás en 1, nos va a dar el valor de 15, porque sería 1, el primero de la izquierda a la derecha, perdón, de la derecha, el primer bit de la derecha, es 1, más 2, 3, más 4, 7, más 8, 15, ¿sí? Así obtenemos el valor binario de nuestra dirección IP. Y la máscara, pues ya la conocemos. En este caso es 224, por lo tanto, 24 bits. Esos 24, todos los ponemos en 1, ¿sí? Y ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Suponiendo que, digo, que ahora conocemos de memoria esta red, pero si fuese otra, que no supiéramos cuál es, lo que vamos a hacer para obtener la dirección de red es hacer un AND lógico. Un AND lógico es simplemente multiplicar bit a bit, ¿sí? Bit a bit, donde todo aquel número multiplicado por 0 es 0, ¿sí? Entonces, si multiplicamos el primer octeto de la máscara de bits por el primer octeto de la máscara de la dirección IP, es decir, las primeras 2 filas, el primer octeto de las primeras 2 filas, 1 por 1 nos da 1, 1 por 1 nos da 1, 1 por 0, estoy haciendo de la izquierda a derecha, 1 por 0 nos da 0, y así si nos seguimos con todo el octeto, nos queda 1, 1, y todo lo demás 0. Si hacemos la misma operación con el segundo octeto, pasa lo mismo. 1 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, y así todo lo que está en 0 pasa automáticamente como 0 al resultado de la operación. Igual con el tercer octeto. 0, 0, 0, 0, hasta el último bit, que es 1, se mantiene el 1. Entonces, vemos, por ejemplo, que la dirección de red en esta parte es la misma 192.168.1 y la dirección completa de red, digamos, la que es el prefijo padre, digamos, de todo el conjunto de direcciones IP, la vamos a ver al final, que es 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y así tenemos toda la máscara de red en 0, por lo tanto el valor
del último octeto es 0. Así que nuestra dirección de red es 192.168.1.0. Pero bueno, si quieren ahorita ni se molesten convirtiendo a decimal, simplemente trabajen en binario y estos son resultados que van a ir obteniendo. Acuérdense, para obtener la máscara, la dirección de red, cuando nos dan una dirección IP, cualquiera que sea, con el número de bits de su máscara, podemos obtener de esta forma cuál es la dirección de red. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces, ¿cómo obtenemos después la primera dirección IP válida? Pues simplemente nos vamos a concentrar ahora en el octeto o en la parte de la dirección IP que es de host. Quedamos que eran 24 bits de red y 8 de host. Entonces yo voy a trabajar solamente con el último octeto para saber esta información. ¿Cuál es la dirección IP del primer la primera dirección IP válida de nuestra red? Bueno, sería, una vez que ya sé la de red, que es todos en 0 en este caso, entonces la primera sería con el primer bit en 1. Y la última sería con todos los bits en 1, excepto el primero. ¿Sí? Esa es la última dirección IP válida que se puede asignar a un dispositivo. ¿Sí? Porque la siguiente es la que ya habíamos visto, que les decía que es la de broadcast. Esa dirección es una dirección reservada que no se puede asignar a un equipo. De hecho, si ustedes intentan manualmente asignarle la dirección IP a un equipo, les va a decir que no es válida. ¿Sí? Entonces, esa fácilmente la saben porque la dirección la pueden determinar porque el octeto o la porción de host que resultó de hacer esta operación siempre va a ir en 1. ¿Sí? Y después, tenemos aquí ya entonces la notación binaria de toda de cómo está compuesta toda nuestra red. O sea, una dirección X dentro del grupo, la máscara, después determinamos la dirección de red, después la primera dirección IP válida, la última IP válida y el broadcast. Ya, si queremos saber esto en notación decimal, pues simplemente lo convertimos a decimal. ¿Ok? Simplemente hacemos la conversión como hicimos hace rato, de octeto por octeto, y ahí vamos convirtiendo y ya tenemos entonces la notación decimal. ¿Sí? Es, quizá lo ven un poco engorroso, pero es una vez que le agarran el hilo, es muy sencillo hacer todos estos cálculos que les van a servir para en algún momento, a lo mejor si cambia su rol, etcétera, van a necesitar conocer esta información. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y yo creo que a veces sí nos va a dar tiempo, ¿sí? Vamos a, hay varias personas conectadas en la misma oficina, etcétera, pueden hacerlo en equipo, no hay ningún problema. Entren a la configuración de su equipo. Si no saben cómo entrar, me dicen, para revisar la dirección IP de su equipo. Vamos a ver cuántos tienen la misma que ya analizamos ahora. Me van diciendo, me la van poniendo por el chat si quieren. Y me dicen cómo lo hicieron. A ver, voy a preguntarle por ahí a alguien que vean. ¿Quién se anima por ahí? No sé, Hugo. ¿Cuál es tu IP? Ciento- 192.168.1.35. Punto 35. ¿Y cuál es la máscara de subred?
255.0. Ah, perfecto. Entonces estamos en este mismo caso, ¿no? Tenemos el rango de IPs que ya vimos ahora y con la dirección de broadcast, etcétera. ¿Es correcto? Juan Elizabeth tiene la 98.0. ¿Qué método utilizaron para acceder a esa configuración? Buenos días, yo utilicé entrando al sistema operativo con CMD, con el IP config. Ok, perfecto. Ujú. Excelente. ¿Qué otra forma podrían haber utilizado para saber la dirección IP? A ver, alguien puso por aquí 192.168.89.176. A ver, ahí diga ahí cuál es la IP, la máscara de subred de esa dirección. La misma, 255. Ajá, entonces, ¿cuál es la dirección de red? La que puse ahí, 192, 168, 89, 176. Ajá, esa es la dirección de tu Es la equipo. que me sale. Ajá, la dirección. ¿Y cuál sería la dirección de red? O sea, ¿a qué red está conectada ese equipo? Según lo que vimos ahorita. ¿Sería la 176? No. No. Sí, si tú tuviste esa IP con el comando de ipconfig o entrando a la Ajá. configuración de red de tu equipo, esa IP corresponde a tu equipo, a tu dispositivo, ¿sí? Que a lo Sí. mejor fue asignado dinámicamente por DHCP o fue asignado manualmente, no sabemos. Bueno, por lo menos yo ahorita no podría saber, pero si tienes esta dirección IP 192.168.89.176 con máscara de 24 bits, tu dirección de red sería la 192.168.89.0, ¿de acuerdo? Esa es la dirección de red, o sea, es la dirección a donde todos a lo mejor hay más equipos ahí en tu oficina, donde estés, que probablemente compartan ese mismo prefijo de red, que sería 192.168.89, y que la Ah, dirección de ok. red es la 0, ¿sí? O sea, 176, Sí. con esa máscara de bit no puede ser una máscara de red, no puede ser una dirección de red, es una dirección de equipo, ¿sí? Ujú. Sí, ya le Sí, entendí. exactamente, por ahí nos dice, no sé quién es IPS Scanner, dice la primera es la de red para enrutamiento exactamente y la última de broadcast. Normalmente cuando se hace enrutamiento de paquetes o de datos en un router o en un modem o en algún lado, lo que se enruta o lo que el router o el equipo conoce es la red. O sea, conoce la 192, en este caso 168.89.0, y dice, esta red yo la tengo conectada a tal puerto. Entonces, cuando me llega un paquete con una dirección como la tuya, 176, dice, como tengo la .89.0 con máscara de 24 bits, la 176 está en esa red. Entonces, mando el paquete hacia ese puerto donde está conectada esa red o donde es alcanzable esa red, ¿sí? Para eso nos sirve la dirección de red. Por ahí, Anguiano levantó la mano. Sí, gracias. Sí, en IP Scanner comentó que si no era con ipconfig o ifconfig para Linux o Mac, se podría con ipconfig y IP Scanner. Yo lo utilizo para saber los recursos que y te genera una tabla. Exacto. Sí, hay varios comandos que pueden utilizar según el sistema operativo, Linux, bueno, Mac es similar a Linux, Windows, o si estás en un equipo, no sé, en un switch o en un router Cisco, por ejemplo, puedes poner show ipconfig, show IP y te dice cuál es la configuración. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio.
díganme cómo saben ustedes cuál es la IP pública a la que están que tiene su institución o donde están ustedes navegando. Más bien donde están conectados o con la que ustedes se comunican hacia el exterior. A ver, ahí seguro van a salir diferentes IPs. Alguien me diga cómo puede, algún método que conozca para saber cuál es su IP pública. Pues ahí mismo, ¿no? En el ipconfig te dice la puerta de enlace predeterminada. Ajá. Eso es, pero no, la puerta de enlace no es la IP pública, o no generalmente, a menos que estés conectado directamente a la WAN de tu... Pero no. Normalmente la puerta de enlace es la que nos va a dar la salida de nuestra red hacia otra red, que puede ser internet o puede ser otra red privada. ¿Sí? Entonces, no, la puerta de enlace no necesariamente es la dirección pública. Esa es la dirección por la que nuestro equipo va a saber hacia dónde enrutar los paquetes fuera de nuestra red. ¿Sí? Y que normalmente estamos conectados en la puerta de enlace hacia un gateway o hacia un modem o hacia un router o algo en nuestra configuración lógica, ¿no? Pero no necesariamente es la dirección IP pública. ¿Sí? La dirección IP pública podemos determinarla, por ejemplo, lo más fácil, o los que no tengan tanta práctica, pueden entrar a internet y decir cuál es mi IP, y les van a salir varias páginas, por ejemplo, Whoisip, etcétera, y ahí van a ver cuál es su IP pública, que es un rango de los que ya vimos, que son en los rangos de clase, de las clases que vimos hace rato, y las que son públicas. Sí, también por aquí les traje otra diapo de algunos comandos que pueden utilizar. Pueden utilizar este segundo para ver, si están en Windows, cuál es su IP pública. Si lo hacen y alguien me puede compartir la que les salió, les agradezco. 189.215.158.80. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora, alguien me puede, por ejemplo, ya de los comandos que tenemos aquí, me puede decir si conoce, por ejemplo, qué es el ARP, o alguno de estos otros, el ping, o el traceroute, o traceRT, o getMac, ¿para qué creen que sirvan, o si algunas veces los han utilizado, etcétera? O si quieren ejecútenlos, estos son de Windows. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la dirección IP de Google? ¿O cuál es la dirección IP de eduavance.com? Les voy a poner aquí. Pues con el ping nos le da ping y le va a mostrar la dirección de IP de Advance. Exactamente, el ping es un comando de diagnóstico que lo que hace es enviar un paquete a esa, en este caso le podemos poner una dirección IP o le podemos poner un dominio. Y cuando le damos, por ejemplo, ping google.com, va a mandar un mensaje, bueno, primero va a hacer una consulta a un servidor de DNS que nos va a decir, nos va a resolver la IP de esa dirección. Acuérdense que es el Domain Name Server, que tenemos servidores de DNS públicos y tenemos servidores de DNS privados, ¿sí? Entonces, en este caso, como es una dirección en Internet, va a ir a un DNS público y va a preguntar, ¿dónde está Google? Entonces le va a responder, mira, Google está en esta dirección. Entonces, siempre la terminal donde estemos ejecutando el comando nos va a decir, haciendo ping a esta dirección web, y entre paréntesis pone siempre la dirección IP de ese dominio.
Y entonces va a venir una serie de respuestas, es decir, el ping lo que hace es mandar un paquete y después esa dirección IP o ese dominio al que se envió le responde. Y en esa línea que responde dice cuánto tiempo se tardó, cuál es la duración del paquete, etcétera. Nos da varios datos interesantes. Entonces, ¿qué pasa cuando un servidor, para qué nos puede servir esto? Bueno, para saber si un servidor está caído o si una IP es alcanzable o no es alcanzable, o si un dispositivo en nuestra red está disponible o no. Podemos hacer un ping hacia esas direcciones o hacia esos dominios y si nos responde, tenemos la certeza de que está por lo menos viva, o sea, que el equipo está activo. No significa que tenga tal servicio activo o que tenga tal aplicación activa. Sí, porque es un protocolo de bajo nivel, o sea, solamente nos dice, sí, aquí estoy, porque responde, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el ARP, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien conoce ARP? Adelante, Anguiano. Sí, el ARP es una tabla que se escribe entre la capa 2 y capa 3 del modelo OSI, que sería entre la MAC address y la IP, de manera que cuando uno hace una interacción con otro equipo, se genera una tabla primeramente interna en el dispositivo, en el sistema operativo, y de ahí hay otra tabla que la tiene el switch o el router, que también son ARP, que concatena la IP con la MAC address del puerto. Excelente, Anguiano. Exactamente, ARP, que es un comando que funciona en distintos dispositivos, tanto en nuestras computadoras como en otros, como bien decía Anguiano, en switches, routers, etcétera, que nos ayuda a saber la información MAC address. Ya habíamos visto en la sesión anterior que era una MAC address. Una MAC address pues, es un identificador único de nuestros dispositivos. Y entonces este comando o esta tabla de ARP o de direcciones físicas es muy útil sobre todo para los switches de capa 2. Los switches son dispositivos, como ustedes saben, donde se conectan múltiples equipos de nuestra red. Y entonces cuando hay una comunicación entre equipos, es decir, un equipo que está en ese switch quiere enviar una información a otro equipo que está conectado a ese mismo switch dentro de la misma red, cuando el switch recibe la solicitud, y como es capa 2, no utiliza la dirección IP para mandar para enrutar el paquete, sino que busca en esa tabla ARP cuál es la dirección MAC del equipo destino. Entonces, si ya lo tiene en esa lista, lo manda. Si no lo conoce, hace por eso les decía del broadcast anterior, manda un broadcast y pregunta a todos, oigan, ¿dónde estás? Esta dirección MAC, dice, a ver, ¿estás aquí? Y si no recibe respuesta, descarta el paquete. Si ya la tenía en su lista, lo manda, y si recibe respuesta positiva, entonces lo agrega a la lista y hace el envío. Para ello, en resumen, funciona el ARP, ¿correcto? El traceroute, seguro ya alguien lo ha utilizado. ¿Alguien me puede comentar sobre ese? ¿Para qué podría servir? En fin. Nos quedan un par de minutos, ya nada más para terminar y pasar a la otra sesión. Entonces, si quieren aprovechar estos par de minutos. Traceroute, no sé, supongo que sí lo conocen. Lo que hace es enviar como su nombre puede evidenciarse un poco, va trazando la ruta que sigue un paquete para llegar a un destino. Por ejemplo, en lugar de hacer ping a Google,
hacemos un trace route a Google y lo que hace es que nos va poniendo en pantalla cuáles son los equipos que le responden durante el trayecto para llegar a ese destino. Cuando digo puntos, normalmente son equipos que hacen ruteo, o sea, equipos donde el paquete va pasando y va siendo reenrutado, hasta que llega al destino. Normalmente son 30 saltos los que muestra este comando. Y si ustedes lo ejecutan, por ejemplo, les va a salir el nombre del host que les respondió, les va a dar varios datos y en algunos casos les va a salir asterisco. En este caso, cuando es asterisco, significa que el equipo que está respondiendo o donde hizo el salto no tiene habilitada esta funcionalidad, digamos, o sea, no responde. Muchos equipos en la red tienen deshabilitado tanto el ping, tanto el traceroute, algunos comandos de diagnóstico, porque pueden ser víctimas de ataques de saturación. O sea, por ejemplo, se dan lo que en algunos momentos fue la denegación del servicio, porque se saturaban a los equipos de muchas peticiones, muchos ecos, muchos ping u otro tipo de comandos, y por lo tanto se caen, porque ya no tienen manera de responder tantas peticiones, o el sistema simplemente colapsa porque no lo puede hacer. Así que el traceroute nos sirve, por ejemplo, si tenemos una red interna, nos va a indicar por dónde va pasando el paquete, o cuál es la ruta que va siguiendo el paquete, y eso nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un enrutamiento dinámico en nuestra red privada. Por ejemplo, utilizamos OSPF, utilizamos otro tipo que se basa en saltos o en distancias. Entonces ahí podemos saber por cuál camino están eligiendo los dispositivos y enviar el paquete, ¿sí? Y el último comando era para, un poco similar al ARP, nos dice cuál es la MAC, la dirección MAC del equipo en el que estamos consultando, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos quedan 3 minutos para la 1. ¿Alguien que tenga algún comentario, algo que quieran aportar, alguna duda de lo que vimos? Esta presentación es un poco más amplia, pasa que no tenemos demasiado tiempo para hacer todo, pero la voy a compartir en el aula virtual para que ustedes la tengan y puedan hacer otro ejercicio que está propuesto aquí. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, entonces vamos a dar unos minutos para que se conecte nuestro siguiente ponente. Si quieren, esperamos unos, ¿qué les parece? 10 minutos, damos un receso de 10 minutos para que se conecte nuestro colega Enrique para darles una conferencia sobre gestión de infraestructura en TI. Si están de acuerdo, pues así lo hacemos. Nos vemos a la 1:10. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me confirme? Muy bien, bueno, entonces, Sí, de acuerdo. 1:10 comenzamos la siguiente conferencia. Les agradezco mucho la atención, espero que esto haya sido útil para ustedes. Como les digo, pues en el aula virtual van a encontrar más materiales y más ejercicios. Así que pues para ahí los esperamos, los que aún todavía no están conectados, y los que ya han entrado y no han respondido a la encuesta inicial, les ruego que lo hagan. Sería, pues es información útil para nosotros y para su institución. Así que les agradezco mucho y nos vemos ahorita en 10 minutos.